Bueno, antes de anunciar la reforma tributaria, el presidente se reunió con las directivas de los partidos oficialistas y les pidió apoyo para que esta reforma sea aprobada lo antes posible. ¿Qué fue lo que se habló en la residencia del presidente y cuáles son las reacciones, además, que hay luego de ya conocer oficialmente el anuncio? De eso y de otras cosas vamos a conversar con el diputado de la UDI, Patricio Melero. Muchas gracias por venir a la mañana informativa, bienvenido. Hola, muy buenos días, Carla, muy buenos días. ¿Qué le ha parecido la serie de críticas que han sido muchísimas que ha recibido esta reforma tributaria? Una reforma que en la UDI fue resistida en un comienzo por varios que decían que no era necesaria, que a lo mejor, ¿por qué se está introduciendo este tema que no estaba en el programa presidencial? Pero en definitiva se hace, y hoy día hay voces incluso al interior de la alianza, como por ejemplo el senador Hernán Larraín, que dice que esta reforma se queda corta, que esto es mucho ruido y pocas nueces. Sí, escuché esas opiniones del senador Larraín, francamente no las comparto. Creo que esta es una reforma que va al eje de un tema que nos ha comprometido a todos en el último tiempo, que es el de incorporar y dar más recursos a la educación chilena. Y no nos quedemos solamente con lo que esta reforma hace, porque son 1.000 millones de dólares, 500.000 millones de pesos más para la educación chilena, que se suman a otros 500.000 millones de pesos que aprobamos en la ley de presupuesto del año pasado. Usted me dirá, Carla Gonzalo, que es poco una magnitud de ese tipo que no se le había dado a la educación chilena en muchos años, y que obviamente habrá que seguir incorporándole y dándole más recursos en las nuevas leyes de presupuesto en la proporción que el país vaya teniendo más recursos producto de su crecimiento y su desarrollo. Pero se está poniendo mucha plata, y producto de esto vamos a acelerar la cantidad de jóvenes chilenos que van a tener becas, vamos a incorporar muchos más niños a prekinder y a kinder que hoy día no tenían esa oportunidad, se va a poder aumentar la subvención profesional, se van a poder mejorar los salarios de los profesores, en fin, siempre puede ser para algunos pocos, para muchos demasiado, pero yo creo que esta es una reforma cuantitativamente moderada y cualitativamente muy amplia, porque sube impuestos a las empresas, le baja impuestos a las personas, incorpora el factor medioambiental con una serie de impuestos verdes que gravan productos que producen daño al medio ambiente, incentiva el reciclaje, toma el tema de las bencinas de forma muy importante para que no sigan subiendo. Entonces, sin duda creo yo que es una reforma seria, responsable, muy solidaria con los sectores medios y con los que tienen menos, y que además innova en materias que en Chile nunca antes se había innovado. Le quisiera pedir que entráramos en el detalle. ¿Cómo no? Porque, sí, el detalle porque ahí hay hartas dudas. Como no tenemos el texto todavía, y usted imagino que ya lo conoce. No, el texto definitivo del proyecto va a estar el lunes. Nosotros conocemos los lineamientos en términos generales. Pero es que los detalles igual son importantes. Sí, pero podemos avanzar. Ya. Veamos el tema de elusión. Porque hay coincidencia entre los expertos que si la elusión se controlara se podrían recaudar 2.000 millones de dólares. Entonces me gustaría saber qué mecanismos van a haber para controlar la elusión. Bueno, el detalle de esos son modificaciones a la ley de impuestos a la renta, son sistemas que afectan a las empresas chilenas que invierten en el extranjero, y a su vez empresas extranjeras que muchas veces no pagaban todos los impuestos que podían por esa vía. Se hacen una serie de modificaciones también a los mecanismos como se debe pagar los impuestos cuando se retiran utilidades o cuando se compran acciones. En fin, hay un conjunto de materias que sería largo explicar en un programa de esta naturaleza, pero que van a significar disminuir fuertemente la ilusión. Ahora, la magnitud de llegar a 2.000 millones de dólares es un tema que yo a esta altura no tengo la magnitud. Nada de malo, no, está muy bien. Pero no, me da la sensación de que todavía nadie maneja el detalle de las cosas. El detalle, Gonzalo, de esto son modificaciones a la ley de impuestos a la renta. Complejas de entender por un ciudadano común. Es un tema que obviamente requiere algún grado de conocimiento, pero no subestimemos hay gente que entiende. No, en nuestro canal hay mucha gente que le encanta la economía. Está muy bien, lo que pasa es que son un conjunto de varias cosas que requieren una explicación más exhaustiva, pero básicamente el concepto es que hoy día existían una serie de mecanismos que usted podía utilizar para eludir el pago de impuestos, o para generar mecanismos claramente que hacían que los tributos que se invertían en Chile, de empresas chilenas que pagaran al extranjero, no quedaran en el país. Y eso va a dar un resultado de ahorros muy interesante para el fisco que hasta el día de hoy no se podía. Hay otro elemento que es bastante positivo. De hecho,
se venía conversando hace tiempo, uno decía, bueno, si hay gravámenes para los alcoholes, para el tabaco y para los alcoholes, ¿por qué no se hace más fuerte? Y el presidente anuncia que los licores de mayor gradaje alcohol, sobre 40 grados van a tener más impuestos. Sí. ¿Cuánto? Bueno, se sube la tasa, hoy día están en el 27 del impuesto del ILA y se suben sobre el 30. Y quiero aclarar que esto va a afectar a todos los licores, salvo obviamente al vino, a la cerveza y a los piscos de baja graduación. Un pisco de 35 grados, que es el de más consumo habitual, digamos, no va a pagar este adicional de impuesto. Pero del 27 al 30, un 3%, eso más o menos... 30 y no tengo la cifra, creo que es 32, sube el impuesto a los alcoholes de alta graduación, como el whisky, como el coñac, como en fin, el gin. ¿Y por qué no sube más? Porque es bueno hasta para evitar el consumo de alcohol, sí, que es un gran problema en Chile. Mire, en general la reforma tributaria está bastante adecuada a los parámetros que países de la OCDE han ido impulsando. Estos son en general licores importados. También el gobierno ha querido proteger la producción nacional y los productos de más alto consumo para no gravar el bolsillo, en fin, de los sectores medios y más populares, que son grandes consumidores básicamente de cerveza, de vino, de pisco de baja graduación, ni afectar a la industria nacional. Hay un equilibrio. Así es. Diputado, uno de los temas que la UDI pidió fuertemente fue que se incluyera, que se hiciera un gesto en materia del impuesto de los combustibles. Ha dicho el ministro de Hacienda que esto va a ir en un proyecto separado, lo veía hoy día en otro canal diciendo eso en la mañana. Pero a mí me gustaría que nos explicara cómo va a funcionar, porque aquí se ha hablado de un impuesto flexible que va a subir o bajar dependiendo del precio internacional, dependiendo de algunas bandas, se ha dicho también. ¿Cuál es el mecanismo nuevo que va a haber? Porque otros dicen que lo que se va a hacer es mejorar el CITCO, que ya existe. No, yo creo francamente que el CITCO murió como procedimiento para... ¿Y así lo contempla el proyecto? Que eso es lo que yo quería saber. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con la forma como se expresan las cosas, pero el CITCO es el sistema de protección al consumidor de la gasolina, ¿cierto? Y ese sistema, en la forma como está hoy día diseñado, con parámetros que subían y bajaban un 12,5 el porcentaje de un valor promedio, fue incapaz de atenuar en forma importante las alzas del petróleo a nivel internacional. Por consiguiente, el sistema de CITCO, como está vigente hoy día, al lado, y se crea un nuevo sistema de impuestos variables. Carla, vamos a poner un ejemplo. Se toma un valor promedio, por ejemplo, de los últimos 3 meses, valor de la gasolina. Voy a decir, valor promedio de los últimos 3 meses ha sido 800 pesos. Si el valor sube de 800 pesos, el impuesto específico se baja de manera tal de que el fisco recauda menos, pero las personas gastan menos en el costo del combustible. Si el valor de la gasolina baja de ese valor promedio, por ejemplo, 800 pesos, entonces se aplica el impuesto y se mantiene el precio y el Estado sigue recaudando lo mismo. Es parecido a en un ejercicio ejercicio de tiempo. Antes. Sí, pero ¿sabes qué? Con parámetros mucho más amplios, mucho más... Se cambian se construye un nuevo sistema de impuestos variables que el CITCO no daba abasto para atenuarlo, y con este sistema hacíamos el cálculo con el ministro de Hacienda, con el presidente de la República. Si lo aplicáramos hoy día, significaría, por este nuevo sistema y por las rebajas que deben de venir en el petróleo internacional, de 50 pesos. Y la UDI quedó súper conforme con este proyecto, me imagino. La UDI quedó conforme de haber logrado, Carla, instalar el tema de los combustibles y del precio que afectaba especialmente al mundo popular, a la clase media, a los sectores que gastan en forma muy importante en productos que se derivan también del precio de los combustibles, como el transporte, los precios de los alimentos. Es decir, nosotros nos importaba mucho que hubiese un elemento más eficiente para bajarle el precio de los combustibles y tener un impacto positivo en el bolsillo de las personas. Y por consiguiente, la UDI queda conforme de haber instalado el tema de los combustibles como un eje importante en la reforma. Hay un tema que me parece súper importante también. Acá se anuncia un alivio para quienes invierten en educación, la posibilidad de las familias para poder recuperar los impuestos, ¿no? En la declaración, en pago de matrículas y todo eso. Pero finalmente el 85% de los chilenos no declara impuestos. Claro, está bien. Sí, Entonces, es una reforma tributaria, Gonzalo, para los que pagan impuestos. Efectivamente, más o menos toda la gente que gana de 530, 540 mil pesos hacia abajo está exenta de pagar impuestos igual complementarios. Y de ahí hacia arriba. Entonces, yo escuchaba aquí al comentarista anterior, digamos, si usted considera, amigo televidente, que una persona que gana 700, 800 mil pesos es una persona rica, o que, como dijo él, está en el grupo, en fin, más aristocrático,
me parece, digamos, que no es entender a un conjunto muy importante de chilenos que tienen ese tipo de renta y que van a ir cada vez, ojalá, más subiendo para llegar a esos niveles. Entonces, el descuento en educación va a ir, voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque creo que los ejemplos ayudan. Supongamos un papá que gana 800.000 pesos mensuales y paga un financiamiento compartido en un liceo particular subvencionado o en un colegio de iglesias, que hay mucho, y paga una colegiatura de 70.000, 80.000 pesos. Él va a poder descontar el 50% de ese costo, de manera tal de que en vez de pagar 80, ¿cierto?, va a poder tributar por 40, y le va a significar, más o menos, hacía yo un cálculo, del orden de entre 13 y 20.000 pesos mensuales que el fisco le va a devolver de esa colegiatura. O sea, va a pagar 80, el fisco le va a devolver, después de su global complementario, del orden de 20.000 a 25.000 pesos por el costo que hizo en educación. Y además, a quienes tengan rentas, de ahí va a estar, del orden de las 64 UF hacia abajo. Es decir, se adecua a los mismos parámetros del postnatal a las mujeres. Diputado, se nos va a ir el tiempo. Le quiero preguntar en una visión más política, ¿qué le parece que a esto le estén llamando reformita desde la Concertación? Que digan que no es sustantivo, que es un maquillaje, que no es una reforma profunda. Mire, si a la Concertación le parece insuficiente o pequeña esta reforma, lo que ellos hicieron durante 20 años de gobierno fue de una pobreza paupérrima, porque mantuvieron la tasa tributaria a las empresas, a los más ricos, como les gusta yo decir, del 17% hacia abajo. Esta es primera vez que un gobierno de derecha le sube los impuestos a los que tienen más recursos, a un 20%. Entonces, estamos haciendo lo que ellos jamás estuvieron disponibles a hacer. ¿Y sabe por qué no lo hacía Velasco? Porque hay muchas declaraciones, y las vamos a poner en la prensa, de personeros importantes de la Concertación que decían que la tasa máxima impositiva que se podía llevar al impuesto de primera categoría de la empresa debía ser el 20%. Entonces hoy día demagógicamente escuché a la señora acá hablar que había que llegar al 30%. Entonces, si quieren derrumbar la economía, si quieren afectar el crecimiento, el empleo, nos ha costado, Carla y Gonzalo, muchos años llegar al nivel de empleo que hoy día hay en el país, al nivel de crecimiento económico que hay en el país. Miremos lo que pasa en Europa, 17 países en recesión. Miremos lo que pasa en Argentina y en otros países, en crisis económicas gravísimas. Entonces, hoy día podemos hacer esto en Chile porque el país ha crecido, se ha desarrollado, y nos ha costado mucho llegar a esto. Si ellos quieren derrumbar esto, si quieren demagógicamente decir que hay que subir las tasas más, en fin, les voy a demostrar que no lo hicieron en 20 años de gobierno. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Dicen que lo van a hacer en un próximo gobierno. Bueno, vamos a ver si llegan al gobierno. Pero con estas políticas creo que no van a llegar, porque yo le quiero decir, la razón por la cual no hicieron es porque entienden que tasas tributarias muy altas desincentivan el crecimiento, el desarrollo y el empleo. Y fueron responsables en eso. Ahora que están en la oposición se ponen demagogos y empiezan a presionar por mayor gasto. Pero en la seriedad de su visión conceptual lo escribieron y lo dijeron. Y entonces hoy día piden lo que ellos no estuvieron diciendo y plantean una reforma que en el tiempo de ellos fue paupérrima. Anoche escuchaba o antenoche al exministro y hoy precandidato presidencial Andrés Velasco, que precisamente fue exministro de Hacienda. Así es. Así que conoce el tema. Y él decía que no era tan así la cosa, que no se intentó hacer nada. Él, por el contrario, decía, yo mismo ingresé un proyecto de ley para poder eliminar o rebajar en los FUT o estas garantías, ¿verdad?, a las franquicias tributarias que permiten reinvertir a las empresas, y no tuvo los votos de la derecha en ese momento. Mira, los personeros de la Concertación, para justificar sus actitudes de hoy día, están llenos de los pensé que, creí que, quise, lo planteé. Quise rebajarle el 7% a los jubilados y no lo hicieron, nosotros lo hicimos. Quise darle postnatal a las mujeres 6 meses, quisieron y no pudieron, lo hicimos nosotros. Quise subir el impuesto, no tuve los votos, no lo hice, nosotros lo hicimos. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que la política no está llena de buenas intenciones o de propósitos. Para eso hay que conversar, para eso hay que atreverse, para eso hay que poner los proyectos de ley en el Parlamento. Y creo que este gobierno ha tenido el coraje, la voluntad y la decisión de hacerlo. Entonces, hoy día están presionando por mayor gasto, hoy día critican esto, y yo espero, muy sinceramente, que en el debate parlamentario no le nieguen 500.000 millones de pesos más a la educación de Chile, no le nieguen rebaja a las personas en sus impuestos que los van a beneficiar, no nieguen los recursos para tener un sistema más flexible en el tema de las bencinas y podamos bajarle las bencinas. Así se construye Chile, no criticando, sino que avanzando en conjunto en reformas que ayudan. Bien, diputado Melero, muchísimas gracias por venir a la mañana informativa, que tenga un excelente día. Buenos días. Nos vamos a la